¿Me explica, en su opinión, por qué todo crece menos los textiles? Bueno, ahí tenemos dos temas fundamentales. En primer lugar, la caída del consumo interno, ¿no? En todos los rubros, entre ellos los textiles. Y segundo, es donde más se nota la apertura económica, ¿no? Uh-huh. Mucha importación por blanco y por negro por todos lados, y eso provoca una fuerte caída tanto en la industria de textil como en calzados. Ahí se nota más la competencia externa. Aldo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. En el caso puntual de textil, parece haber como una combinación, ¿no? Uno ve, primero, que ha sido uno de los sectores más protegidos de los últimos años, y por lo tanto, donde más distorsiones de precios hay. Los precios de un textil en Argentina son una locura en cualquier comparación, histórica o transversal contra otros países, como lo quieras mirar. Y entonces parece como si la gente que puede de alguna manera, o sea, el que tiene ingresos medios para arriba compra textiles directamente afuera, en Chile o en algún otro país. Cuando viaja, el que puede viajar, fueron en el último año más de 3 millones de personas en Argentina. Claro. Tampoco es un público tan pequeño. Y el que no puede, que está en sectores socioeconómicos más bajos, por ahí compra en los sectores más informales, la salada, por mencionar. Sí, eso entonces, lo que vos registrás ahí, digamos, que te queda, que es shoppings prácticamente, lo que está pasando es que no sé si todo el sector se está achicando o si lo que está pasando es que lo que vos registrás está desapareciendo del mapa, ¿no? Sí, hay una fuerte caída en el consumo formal, y es cierto, el que compraba en shopping por ahí es el que tiene más posibilidades de viajar al exterior, y se hace ahí de productos que en el exterior te salen la mitad de lo que te sale acá. Ahora, Aldo, ¿cómo estás? Diego te saluda. Gracias, Diego. Bien, ¿cómo se soluciona este problema? Porque lo charlábamos recién con Martín fuera de aire. Digo, vos tenés una industria textil que obviamente no es competitiva, que tuvo, muchísimo proteccionismo durante los últimos años, como decías vos, y generó una distorsión de precios realmente alarmante. Digo, hoy la ropa, la confección argentina... ¿Sabés lo que pasa, Diego? ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona con otro modelo económico, porque cuando vos tenés un modelo donde la presión del Estado en gastos de impuestos es más del 40% del precio de venta, claro, y ahí meto tanto nación, provincias como municipios, donde tenés un alto costo de logística y un dólar atrasado, es muy difícil pedirle a una industria... ¿Sigue atrasado el dólar, Aldo? Y todavía sigue, el de 18 pesos se acerca un poquito más a la realidad. Vamos a ver cómo da la inflación de los próximos 2 meses. ¿A cuánto tendría que estar? Mira, yo creo que hoy es un dólar de 20 pesos para buscar un dólar de equilibrio, ¿no? Pero va a depender mucho del nivel de inflación de los próximos 2 meses. Bueno, julio ya cerró y agosto, vamos a ver cómo cierran estos 2 meses. Ahora, lo que pasa también, Aldo... Lo que pasa es que es menos, pero ojo con el tema del atraso del tipo de cambio, porque insisto con el tema inflacionario, depende de los costos internos. Pero de cualquier manera, lo que es cierto que durante todo este último año el tipo de cambio estuvo atrasado. Y por más que ahora se haya actualizado con esta devaluación que hubo en los últimos 30 días, ¿no? Aldo, Jessica, vos sí soy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Justamente por ese tema, este salto que tuvo el dólar a 18 generó mucha preocupación, el debate si se traslada o no a precios. Sí. Vos incluso decís que, debería estar a 20. ¿Cómo puede no trasladarse eso a precios? Porque suena muy arriesgado. Mira, no es un problema de devaluación, sino de costos internos. La mercadería dólar es un valor más de cualquier otra mercadería. Cuando vos atrasás el tipo de cambio, ya sabemos las consecuencias que eso trae en el nivel de competitividad de la industria argentina. Hay formas en lograr que no toda la devaluación pase a precios. Yo calculo que hoy, como está la economía argentina, esta devaluación del 10%, digamos, que tuvimos los últimos 30 días, va a haber 2-3 puntos que se van a trasladar a precio. Más no, porque no tenés actividad suficiente para sostener el traslado a precios. ¿Y eso podría complicar la meta de inflación todavía más, Aldo, o no? No, yo sigo sosteniendo una inflación del 24-25% anual para este año. Va a depender mucho postelectoral, ¿no? Porque el gobierno hizo anuncios que después de octubre lo ha dicho, ¿no? Que va a haber ajustes en las tarifas, tanto en luz, gas como en combustibles y en los peajes, así que va a depender de... Bueno, esos estaban previstos, ¿no? Sí, no es que estaba previsto. El gobierno
por ejemplo, en marzo, abril de este año, había anunciado un ajuste de luz y gas del 60%, hubo protesta del sector político y lo decidieron, claro. 20 en abril, 20 en octubre y 20 en enero, febrero del año que viene, por el efecto electoral, obviamente. Entonces también va a depender mucho post-octubre qué ajustes se hagan las tarifas, y ahí te diré qué inflación tengo en noviembre y diciembre. Pero si hago una proyección de lo que pudimos hasta ahora, más un julio que va a estar en el orden del 2% mensual, y los últimos 2 meses de este año, una tasa del 24-25 anual, me parece que es lo que vamos a tener. Aldo, déjame volver con el tema del dólar, sí, porque digamos, en algunos sectores en particular, como por ejemplo el textil que estábamos hablando recién, cuando uno trata de cargarle al dólar la responsabilidad o la mochila de tener que corregir las diferencias de costos que hay en el país, sobre todo la cuestión impositiva, digamos, ¿qué dólar necesitamos para empatar los precios de Chile o de Paraguay en términos de ropa? Necesitamos un dólar arriba de 30 pesos. Una reforma amplia fiscal y nos está pasando en muchos sectores donde, por eso te decía que la presión fiscal, cuando yo te comenté mi análisis del tema del tipo de cambio, le doy mucha importancia al costo fiscal, al costo logístico, bueno, no solo al tipo de cambio. ¿Y no te parece que poner el énfasis sobre el tema del dólar de alguna manera esquiva la discusión sobre impuestos y la discusión sobre costos de fondo que habría que dar? Porque el siempre... dólar es un ítem más del problema, no es el único, porque ahí nos vamos a equivocar si creemos que devaluando solucionas el problema. No es la solución única, es un combo de decisiones, es un programa económico, un modelo impositivo, un modelo financiero. ¿Hacia dónde vamos? Vos fíjate que este año aumentó un 70% el pago de intereses en pesos, y eso es costo fiscal. Todo eso tenemos que replantear: tasa de interés, presión fiscal provincial, ingresos brutos, bueno, en fin, todo lo que padecemos los argentinos en el día a día. Bueno, y ahí no es solo con el dólar que se soluciona el problema. Y ahí vamos a la cuestión más de fondo. Vos, la presión impositiva es altísima, bajamos un poco de presión impositiva, y el gasto, porque finalmente si vos bajás presión impositiva te va a caer la recaudación también. Bueno, depende de la reforma que hagas, a lo mejor podés buscar impuestos que compensen. A ver, vamos al gran número de la cosa. Argentina este año va a tener un déficit fiscal de 35.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 es el pago de intereses. Los otros, en el gasto público, lo que más te da déficit es la obra pública, porque este es un año electoral, y el tema de los subsidios a las empresas, el subsidio económico, dado que no puedo tocar jubilaciones, sueldos ni subsidios sociales, obviamente, que ahí no tenés posibilidades. Podés mejorar la asignación, pero no reducir. Con lo cual tienes que hacer hincapié en la reducción del gasto por intereses, en el problema de la obra pública, cómo la financio, y el tema de los subsidios a las grandes empresas. Yo creo que tenemos que discutir la reforma fiscal en base a eso. Ahora, hasta ahí eso que vos decís es básicamente lo mismo que dice el gobierno. Sí, lo que pasa es que no lo hace. Lo tiene que hacer. Se queda a mitad de camino por errores que cometió el propio gobierno. Y después tenés el tema de los ingresos. En el tema de los ingresos va a haber que replantear varias cosas en la reforma fiscal. Vos podés sustituir impuestos distorsivos por otros que no lo son, gravando ganancias que no están gravadas, el tema de los activos, el tema de la renta financiera, en fin. Pero yo creo que es un combo. Como en todo modelo económico, vos tenés que tener que no solo bajar el gasto público, sino también mejorar el ingreso a través de sustitución de impuestos. Bueno, de esta es la gran discusión que todavía nos debemos los argentinos, ¿no? Y en este contexto, ¿usted cree que hay margen para plantear una reforma laboral, ya pensando en el sector privado y en los argumentos empresarios en relación a los costos? Político. No. Vamos a hablar claro, este es un gobierno que no tiene poder suficiente. Yo he escuchado de parte de gente del gobierno que el problema es la reforma laboral. Y vuelvo a insistir, no volvamos a la vieja historia de, así como muchos dicen, devalúe y solucione el problema de la competitividad. Digo, eso no es así. Tampoco puedo decir que voy a mejorar la competitividad de la Argentina sancionando a los trabajadores con una reforma laboral.
¿Pero por qué decís sancionando a los trabajadores? Bueno, una reforma laboral se supone que va en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Si tenés 40% de los trabajadores en Argentina que están o desempleados o en negro. Esos peor no pueden estar, me parece que si vos haces una reforma que los puede incluir a todos esos tipos... Siempre fue en contra de la clase trabajadora. La flexibilización laboral, la negociación de las paritarias. Entonces, la pregunta fue si en términos políticos hay margen para una reforma laboral. Yo digo, hoy no está dadas las condiciones. ¿Y sería deseable en el caso de que hubiera un margen político? Todo es deseable en la Argentina, porque no nos va bien económicamente, por lo tanto, todo es deseable una discusión de fondo. ¿Pero usted considera que el costo laboral es alto en la Argentina? Porque... No. Ah, ok, entonces no tiene sentido discutirlo. No es alto. Esa es la trampa en la que caemos. El problema, insisto, no son los costos laborales, y yo soy industrial. El problema es cuando vos sacás en el modelo, te insiste con que si vos sacás la mercadería a partir del portón de tu fábrica ya no sos competitivo. Ahora, adentro de la fábrica soy competitivo. El problema es cuando salgo, porque me agarran los impuestos, los costos de los... Está bien, pero el problema de la gente, Aldo, cuando va al supermercado, ¿no? Sí. Y ahí cuando vos mirás el precio, el otro día leía un informe de Dante Sica, de ABC, ¿no? Que hizo un estudio de todos los supermercados, toda la cadena de valor de los supermercados. Y prácticamente, por ejemplo, está esta paradoja: el costo laboral en los supermercados argentinos se lleva 22%. De cada 100 pesos que pagás vos en la góndola, 22 son los sueldos del repositor, el cajero, etcétera. Pero no solamente los sueldos, acá está lo grave, sino todo, porque no es porque si fuera eso al bolsillo del trabajador, estaría buenísimo. El problema es que vos pagás carísimo el costo laboral y el trabajador no lo recibe en el bolsillo por los impuestos que hay en el camino, y ese 22% es el doble que los supermercados de la región. O sea, en cualquier país que elijas vos, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, el que quieras, representa el costo del trabajo, representa el 10-11%, y acá el 22%. Claro. Bueno, eso es lo que yo te decía antes. Ahí tenés el problema de la logística, el problema de los impuestos. Todo eso lo paga la gente al final, no es que lo paga. No es que... Esa es la ineficiencia del modelo argentino. Yo te digo una cosa, yo soy muy crítico de los supermercados, ¿no? Por su política pro monopolio y concentración, pero también son muy ineficientes. Yo te puedo asegurar, y yo tengo en mi estudio como cliente una gran empresa de alimentos, que el problema que tenemos con los supermercados es la ineficiencia en la Argentina de los supermercados. ¿Y los mayoristas acabas de decir? ¿Y los mayoristas le encontraron la vuelta entonces y por eso se están llevando al mercado? Una parte sí. ¿Sabes? Ojo, lo que está creciendo mucho es el e-commerce, o sea, el comercio a través de Internet. Eso es un tema que está desplazando bastante a los supermercados. Los supermercados perdieron mercado, ¿eh? Pero llega a compensar, digamos... Igual el e-commerce, mientras... Piñanelli, pero es un 3%. El e-commerce, mientras la logística sea lo mala que es en Argentina y lo cara que es en Argentina, nunca va a funcionar. Es un problema de logística, pero digo que hay mucha gente, más que nada en los jóvenes, que ya se están acostumbrando al e-commerce, y está reemplazando a la venta en las góndolas en los supermercados. Y otra cosa es el mayorista, ¿no, Aldo? También. Sí, el mayorista está ganando mucha importancia, igual que los comercios de cercanía, los express, los pequeños, los almacenes medianos, supermercados chicos. Qué paradoja eso, ¿no? El mayorista y el express, digamos, las dos puntas del estilo de compra. ¿Eso porque la gente cambia el hábito de compra por el problema de los precios. Insisto, la ineficiencia de los supermercados, ¿En qué ves vos esa ineficiencia? Y fundamentalmente lo que decíamos recién, el supermercado hoy es ineficiente en cuanto al costo de administración, costo de control del stock, la distribución de fletes. Se han tornado muy ineficientes cuando hace 3-4 años eran eficientes los supermercados, pero han perdido eficiencia ahí. Gracias, Aldo, por la comunicación. Aldo Piñanelli, quien hablaba, economista de Un País. Son las 10:44.